Mercado. Muy bien, tenemos nosotros al expresidente Manuel Merino. ¿Cómo se encuentra usted? Muy buenas noches, la saluda Mercedes Morocho del programa Las del Estribo. ¿Cómo estás, Mercedes? En primer lugar, permíteme saludar a tu público que te acompaña todas las noches en esta oportunidad, en programa Las del Estribo, poder compartir contigo las diversas actividades que vienen sucediendo a nivel nacional, que creo que es preocupación de todos los peruanos. Expresidente Merino, lo que queremos preguntarle es lo siguiente. ¿Usted cree que a razón de todos estos días del primer de mandato del actual presidente Pedro Castillo, cuál sería la evaluación para usted? Bueno, primero creo que debemos analizar que el gobierno ya tiene va a cumplir 150 días de mandato constitucional. El presidente, si en estos 150 días no hace una evaluación de los hechos que han acontecido entre todo su periodo, desde el primer gabinete, el segundo gabinete, los errores cometidos, las designaciones puestas, digamos, de confianza de él en los gabinetes, que lamentablemente en el caso del primer gabinete, seriamente cuestionado, con personas vinculadas al terrorismo, con personas que no generaban, digamos, las condiciones, las garantías para que haya confianza entre todos los peruanos en un país que había llegado dividido por la propia votación que se dio en las últimas elecciones, donde sale electo el señor Castillo, lo reemplaza por un segundo gabinete, donde pone en el primer gabinete al señor Bellido, en el segundo gabinete a la señora Vázquez Chuquilín, una persona claramente identificada antiminera, que el viaje del presidente a México, Estados Unidos, que era para promover la inversión, sin embargo ella, en su propia actitud, en sus participaciones públicas que ha tenido, asusando las marchas, comprometiendo al presidente de la República, dando decretos supremos o decretos de urgencia que atentan constitucionalmente contra los peruanos. Me refiero fundamentalmente al decreto de urgencia que ha sido publicado esta semana, que es lo relacionado, digamos, a las indemnizaciones a las personas que han marchado en las marchas del mes de noviembre y del mes de diciembre. Eso, lamentablemente... Eso es importante analizarlo, expresidente Merino, porque este decreto de urgencia, el 114 de 2021, que hace referencia, para que sepa nuestro público en general, habla de este apoyo económico de manera excepcional y por única vez a los heridos de gravedad de las movilizaciones ocurridas del 10 y 14 de noviembre, el 1 y 3 de diciembre, el 20, en conclusión también a la parte de las movilizaciones donde usted fue, vacado, ¿no? Y eso sí quisiéramos preguntarle también, ¿no? La renuncia al cargo, pero que este tema que empujó a su renuncia al cargo, como bien lo detalla, y disculpe, propició pues que ingrese el presidente Sagasti, ¿no? Y no se lo dejó gobernar. ¿Usted cree que hubo ahí una especie de boicot? ¿Por qué sería, en todo caso? Bueno, los hechos que sucedieron en el mes de noviembre creo que es una clara evidencia de un golpe de Estado civil. Tenemos que decirlo en esa línea. Lamentablemente, una fiscal de la Nación, de manera sesgada, que no ha actuado de manera correcta, ha hecho omisión de funciones, porque ella debió denunciar en un momento de pandemia donde habían restricciones sanitarias, donde habían restricciones en las movilizaciones, y fueron asusadas por líderes políticos, fueron asusadas por personas, digamos, entidades privadas, fueron asusadas inclusive por medios de comunicación. Sin embargo, hubo una posición totalmente adversa. La ley del embudo, lo grueso para mí, lo fino para el tonto. Me refiero porque en ese momento la actitud de la señora fiscal de la Nación fue muy activa. Recordemos que el día domingo yo, antes de renunciar, ella ya había hecho una denuncia hacia mi persona. Ella había ido al aeropuerto Jorge Chávez diciendo que yo estaba fugándome. Y ella hace una denuncia donde esa denuncia después de 11 meses prácticamente fracasa. Una denuncia que fue rebatida totalmente por el propio ministro del Interior en una invitación que se le hizo a la Comisión de Justicia del Congreso en el mes de diciembre o en el mes de febrero, donde claramente establece las responsabilidades que hubieron de aquellos que asusaron las marchas, de aquellos, digamos, que se infiltraron en las marchas. Me tengo que referir así. ¿Por qué? Porque hubieron daños materiales, hubieron daños, de la salud pública, porque hubo gente agredida, hubieron policías que fueron maltratados, golpeados, y las armas que se utilizaron totalmente en las investigaciones de 11 meses demostraron que no fueron armas de la policía. Sin embargo, la intención de ella, luego de 11 meses, fue ya no denunciar por acción, sino por omisión.
O sea, una clara intención de querer hallar un responsable y no a los verdaderos responsables. Nunca notificó, por ejemplo, al doctor Huertas, que dicho sea de paso, sí hay que hacerle un llamado de atención a la Federación Médica y al Colegio Médico del Perú, porque ellos sí han debido hacer una enmienda de plano de un personaje que viene dando opinión pública, que viene poniendo, digamos, en zozobra el país y que fue uno de los que salió a decir que las marchas no contagiaban. O sea, una posición totalmente adversa de lo que significaba estar en un confinamiento por un tema de pandemia. Ese por un lado. Por otro lado, hubieron injerencias de, digamos, apoyos foráneos, de apoyos internacionales. Llegó el hijo, en aquel momento, el hijo de Soros al Perú, y no sabemos a qué vino, días antes de estas movilizaciones que fueron perfectamente armadas por el Partido Morado, por los comunistas, y tenemos que decirlo así, porque esas marchas que fueron asusadas por el señor Guzmán, por la señora Verónica Mendoza, y que dieron como consecuencia el respaldo, digamos, de barras bravas, porque no solamente fue la ciudadanía, los jóvenes que se movilizaron, ahí hubo gente infiltrada, y usaron los famosos cazapatos, que es los perdigones, digamos, de plomo, que fueron los que mataron a las dos personas, y que lamentablemente el alcalde de Lima Metropolitana dijo que las cámaras no habían funcionado, cuando él días antes había dicho que las cámaras estaban totalmente activas, al 100%. Entonces, esa investigación sesgada, donde la Fiscalía de la Nación no ha convocado a los verdaderos actores, de quienes convocaron a la movilización, de quienes asusaron a la gente, de quienes se vieron beneficiados, porque recordemos que el Partido Morado luego salió eligiendo al señor Sagasti y prácticamente pusieron contra la pared del Congreso de la República, y la señora Vázquez Chuquilín, que también estuvo en las marchas asusando un Frente Amplio, también salió beneficiada como presidente del Congreso. O sea, ahí no ha habido una investigación sesgada, y lamentablemente los únicos perjudicados hemos sido todos los peruanos, porque consecuencia de eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Y en eso tenemos que ser sinceros. Lo de hoy no es una casualidad, lo de hoy tiene una consecuencia, y esa consecuencia fue este golpe de Estado civil que se le dio a un gobierno constitucional, no porque estaba yo, Manuel Merino, sino porque eso correspondía así, porque el presidente del Congreso le tocaba asumir la presidencia de la República. Yo soy una persona, digamos, protectora de la vida. Yo no podía permitir, más allá de 2 muertos, que esto se haga un desborde y que mañana sean 4, 5, 6, 10 muertos, que era seguramente la intención que tenían ellos, porque en ese momento ellos querían que retorne el señor Vizcarra. Sin embargo, una vez que ellos vieron que renunció el presidente, ya ellos se posesionaron y lo dejaron de lado el señor Vizcarra. O sea, una traición entre ellos de la posición que tuvieron en el respaldo, digamos, a un personaje que prefirió proteger la vida de él y de su familia, y que hoy día sale en algunos medios de comunicación todavía como queriéndose él, digamos, victimizar, cuando en realidad ese señor le ha hecho un serio daño al país, conjuntamente con el señor Sagasti, con más de 200.000 muertos por un mal manejo en la pandemia, y creo que eso la población tiene que ver. Y más de 100.000 huérfanos. Nos queda claro el tema del expresidente bien vacado Martín Vizcarra, más de 200.000 fallecidos, una pésima accionar, ¿no?, o política en cuanto a lo que es la salud pública, que ha ocasionado pues más de 100.000 huérfanos. Es un tema irreparable, lo tenemos claro. En el caso de Inti Bryan, por un lado se dice pues no, que fallecieron por este tema de los disturbios, pero también hubo el caso de Richard Muro, ¿no?, de otro señor que también fue atacado. Entonces, digamos, para ver un tema, bueno, todavía continuamos, ¿no?, pero en el momento de las movilizaciones en plena pandemia, donde se nos decía días antes, lo decía Martín Vizcarra, que nos saliéramos de las casas, que nos cuidáramos demasiado, etcétera, pero para el tema de las movilizaciones parece que hubo un mundo paralelo, ¿no? Es decir, cuando tú ibas a la movilización, ahí no había COVID, no había pandemia. O sea, es inaudito. Entonces, eso también se ha vivido en esta campaña, estas últimas elecciones, pre-campaña, pre-elección. Yo lo que le quiero preguntar a usted, a razón de todo ello, ¿usted cree que todo, como bien lo define, ha conllevado a que se elija a Pedro Castillo? O sea, ese era más o menos el fin, ya se veía venir un gobierno de izquierda. Claro, lo que pasa es que ellos, el cálculo político que hicieron, que era que tomando el gobierno, el Partido Morado iba a permitir ayudar a su grupo político y llegar al gobierno. Sin embargo, el descubrimiento y la acción de la inteligencia de la población fue tan rápida que aquellos que asusaron la marcha, como el Partido Morado, como la propia Verónica Mendoza, en este caso el señor Guzmán, la señora Verónica Mendoza, el señor Vizcarra en el partido Somos Perú,
el alcalde de La Victoria, que fueron parte de la sociedad que tenían ellos, porque fueron aproximadamente entre 5 y 6 grupos políticos que se sumaron, digamos, de manera sistemática en esta situación. El pueblo los castigó y no les dio, digamos, la victoria política que ellos querían en ese momento, y en esas circunstancias aparece el señor Castillo, que no estaba en el escenario político. Recordemos que él entra al escenario político en los últimos 10 días o los últimos 7 días, y coloca al señor Castillo, lamentablemente, en una competencia con la señora Keiko Fujimori, que no ha sabido ella quitarse de encima la imagen de los hechos que han acontecido durante el gobierno de Fujimori. En esas circunstancias, ellos inmediatamente apuestan desde el señor, en este caso Sagasti, de manera fraudulenta apuestan por el señor Castillo, y no hacen enmiendas en el Jurado Nacional de Elecciones, que ya venía cometiendo irregularidades desde el propio momento en que ministros nombrados por el señor Castillo, que lamentablemente lo han involucrado, porque nosotros vemos cuál ha sido, la capacidad que ha tenido el señor Castillo de haberse puesto en el medio, ni a la izquierda ni a la derecha, sino fundamentalmente pensando en todos los peruanos, y hubiese logrado capitalizar, digamos, una posición mucho más adecuada, y no la posición que tiene el día de hoy. Yo creo que las circunstancias fueran otras para los peruanos. Hoy hay una pelea interna con el señor Castillo, que muestra de ello es que hasta ahora han pasado más de 72 horas y no pueden nombrar un ministro de Educación. ¿Por qué? Porque están que se pelean los vizcarristas, o en este caso, no los vizcarristas, digamos, los caviares, con la izquierda radical del señor Castillo, y no hayan cómo poder mediatizar, digamos, a un nuevo ministro de Educación, siendo tan importante los acontecimientos de los hechos que vienen sucediendo en el sector de educación, donde el tema de la conectividad no se viene de una u otra manera fortaleciendo con el propio ministro de Transportes, para que el reinicio de clases tenga una secuencia, digamos, mucho más positiva de la que hemos tenido en estos años que hemos pasado, donde hay un gran porcentaje de personas, por la propia coyuntura de la situación geográfica que tenemos, que no han podido ni siquiera conectarse, que no han llegado a tener las tablets o la comunicación en Internet para poder hacer las clases por Internet en este estudio virtual que se ha dado. Y eso, lamentablemente, por lo menos afecta al 20% de los estudiantes a nivel nacional, de todos los niveles de estudios. Entonces, en esas circunstancias, nos queda la crisis claro. Nos queda, disculpe que le diga, nos queda claro este tema que ha beneficiado a muchos corruptos que han lucrado, porque eso tiene que decirse de esta manera, han lucrado pues con la esperanza de esos niños y jóvenes que han querido sus tablets, las cuales les han llegado mermadas, es decir, sin los implementos necesarios, algunos nunca les llegó, al igual que las canastas, etcétera. Entonces, siguiente el hilo de la conversación, expresidente Merino, sobre el desempeño del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, se lo quiero hacer ver en dos fases de la pregunta. La primera, ¿cuál es el desempeño que ha tenido en los resultados electorales últimos donde ha salido Pedro Castillo como presidente de la República? Y el segundo es, ¿cuál es el desempeño que debería de tener el Jurado Nacional de Elecciones ante estas próximas revocatorias, en el entendido que es un pleno incompleto, porque debería estar conformado por 5 miembros y está por 4, y falta el del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, que es la de nunca acabar, que no se pueden realizar las elecciones? Yo soy candidata al pleno del Jurado Nacional de Elecciones y van 3 elecciones frustradas y al parecer no es por gusto. Entonces, quiero preguntarle ello, el desempeño de las últimas elecciones y sobre el tema de la revocatoria. En principio, el desempeño en las últimas elecciones ha sido pésimo. Y ha sido pésimo porque ha sido prácticamente, direccionado a determinados intereses que no han sido todos los peruanos. Y muestra de eso es inclusive que el propio Ministerio Público a mitad de camino cambió a uno de los miembros del jurado. Y sin embargo, el propio Poder Judicial no ayudó a que el Colegio de Abogados pueda tener un representante, que ahí la cosa quizás hubiese tenido una diferencia que no le daría, digamos, la mejor oportunidad a un presidente del jurado que tiene una manera, un acercamiento con el señor Vizcarra, o que ha tenido un acercamiento con el señor Vizcarra por la propia, digamos, circunstancia que todos conocemos, en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué expectativas y qué posibilidades podrían haber para estas nuevas elecciones? Yo creo que no hay mucha posibilidad. No hay mucha posibilidad porque el propio desempeño en este momento del Jurado Nacional de Elecciones en varios procesos de investigación donde hay sentencias en primera instancia, y la demora del Jurado Nacional de Elecciones para poder
inmediatamente, digamos, sacar la resolución ya de cambio o de encargatura hacia los vicegobernadores o a los tenientes alcaldes, en el caso de las municipalidades, hay una lentitud absoluta. Y eso, lamentablemente, nos está llevando a las consecuencias que estamos yendo a un proceso electoral que no nos reúne las garantías suficientes y necesarias en un comité, en un proceso, digamos, donde el Jurado Nacional de Elecciones no ha tenido un comportamiento transparente y limpio que nos podía generar las garantías, porque la propia demora para poder tomar determinaciones en las observaciones que se hicieron de actas en el proceso electoral nacional, donde de la primera vuelta hubieron denuncias graves que no se les dio la importancia que correspondía, pues lamentablemente creo que el proceso que se viene no es un proceso que nos pueda generar las garantías electorales para poder elegir a los mejores alcaldes, a los mejores gobernadores regionales, a los mejores consejeros y a los mejores regidores en las próximas elecciones. Está totalmente difícil la situación. Y un tema importante mencionar es que lo que sucedió en el mes de noviembre era el terror de aquellos que tenían vinculaciones de graves, digamos, de corrupción con el gobierno del señor Vizcarra. Para ellos no era de nada condescendiente que entre un personaje que había vacado por actos de corrupción y lo tenía preso a un gobernador regional y a 2 gobernadores más sentenciados por actos de corrupción en actos de fiscalización, que es una tarea bastante pesada en el Congreso, pero que es necesario que el Congreso tenga que asumirlo. Si un congresista no hace acción de fiscalización, lamentablemente no tiene más mucho que hacer, porque el tema legislativo está muy triado, porque hay leyes, normas muy declarativas que realmente no solucionan los problemas que tenemos en el país. Y además de eso, que en lo que corresponde, digamos, al acto fiscalizador, es un acto que sí te posiciona, en el buen sentido de la palabra, en defensa de todos los ciudadanos, pero que no te da réditos políticos, porque fácil es destruir a un congresista y por eso los congresos no son muy apetecibles para la población, porque el Congreso no maneja presupuesto, porque el Congreso no es ejecutivo, porque el Congreso legisla, fiscaliza y representa. Y estos 3 actos no se visualizan en los hechos reales, y cuando tú a la población educadamente no le enseñas cuál es lo que puede hacer como congresista, lamentablemente esta población equivocadamente descalifica al Congreso. Nosotros tuvimos la suerte que en ese proceso de 8 meses tuvimos el 52% de aprobación del Congreso como en ninguna oportunidad, y solamente porque empezamos a hacer una sesión descentralizada en la libertad, que empezamos a descubrir las mentiras que venía haciendo el señor Vizcarra del manejo de la pandemia y las visitas que hicimos en semanas de representación, arriesgando nuestras vidas porque estaba el confinamiento declarado. Sin embargo, los congresistas se trasladaban a su lugar de donde habían sido electos y empezaban a descubrir que era todo un fiasco, que era toda una mentira, que era toda una patraña, que ni siquiera se habían conseguido las camas UCI, que no habían plantas de oxígeno, que las pruebas rápidas daban falsos negativos y falsos positivos, que no habían pruebas moleculares, que había un despilfarro de recursos económicos de manera articulada entre el gobierno central y los gobiernos regionales, y que se había abandonado a los gobiernos locales que tenían mayor capacidad para hacer contención y cercos de seguridad para que los contagios no crezcan, pero con pruebas moleculares que nunca se adquirieron y que hasta la fecha creo que es un problema las pruebas moleculares. Esa situación, el Congreso que nosotros tuvimos durante los 8 meses que me tocó presidir, llegó a tener 52% de aprobación. Y eso es una muestra que cuando el Congreso empieza a funcionar, hace el equilibrio de poderes y no permita que se cometan abusos desmedidos que lamentablemente te generan desconfianza, que es la que está generando el señor Castillo por su propia forma de ser, por su propio procedimiento, por la manera como ha venido desde el primer día que asumió su mandato como presidente de la República, que lamentablemente por más que él salga a enarbolar la lucha contra la corrupción, pues estamos con un gobierno que las muestras que está dando son muestras de corrupción. Y eso lamentablemente sigue desacreditando la política y desanimando a la ciudadanía, y eso es bastante peligroso, porque creo que estos últimos, digamos, problemas que han habido sociales es parte de esa situación, de no generar más trabajo, sino al contrario, de querernos pelear por lo poco que tenemos y no dar oportunidad a que esos jóvenes que terminan en las universidades, que terminan en los institutos o que no tienen oportunidad de trabajar, tengan un trabajo digno. Expresidente Merino, es decir, por una correcta labor de fiscalización en el Congreso, como debería de ser, al encontrar muchos temas de corrupción en el interior del país, por el robo que ha habido, porque nunca hubo un control paralelo, sistemático de la Contraloría, porque hay que decirlo así de esa manera. Se dijo del control simultáneo, pero control simultáneo no hubo. Lo que hubieron
al fin y al cabo eran 200.000 muertos. O sea, la peor política y un gasto de dinero increíble, donde no llegaba al que más se necesitaba. Y recordaremos siempre esos gritos de la señora Celia Capira en Arequipa, expresidente, porque ella gritaba para que ese señor bien vacado, Vizcarra, vaya a ver esas camas del fondo, que estaban a la intemperie. Claro, él llevó a toda la prensa al lugar más bonito, ¿no? A la parte delantera o de frente de lo que viene a ser ese hospital. Pero la gente se moría de frío y estaba muriéndose. O sea, es decir, eso era solamente el hilo de la madeja. Entonces, el ir, y quiero que usted me diga, desenmarañando este tema de la corrupción hizo que en venganza Vizcarra cierre el Congreso. Bueno, lo que pasa es que a la primera cerrada del Congreso había un conflicto claro de no entendimiento entre la Fuerza Popular, que tenía una mayoría parlamentaria con 72 parlamentarios, y el señor Vizcarra. Y el contubernio que tuvieron ellos inicialmente, porque debemos recordar que producto de haber quedado como presidente el señor Vizcarra fue una alianza que hizo con el fujimorismo. Él se puso al descubierto de que él se había reunido con la señora Keiko, que él había tenido una alianza de una u otra manera con el propio con la propia gente de confianza del señor Acuña. Recordemos que su presidente del Consejo de Ministros, que fue su persona de confianza, que fue su operador del señor Vizcarra, que había sido gobernador también regional, fue el que prácticamente hizo todo el plan que permitió boicotear al señor Pedro Pablo Kuczynski y que le hizo que renuncie al cargo. Posterior a esos hechos, 8 meses con decreto de urgencia se acostumbró a gobernar solo. Porque cuando nosotros llegamos el 15 de marzo para poder juramentar y para poder elegir la mesa directiva y para poder instalar el Congreso de la República, él declara el confinamiento total. Y lo declara para que a partir del día 16 ya no podemos reunirnos en el Congreso. Y ahí tomamos la decisión valiente, como nunca en la historia del Congreso de la República, de juramentar, de instalar la mesa directiva, de instalar los órganos del Congreso, y luego tuvimos 42 días para poder modificar el reglamento del Congreso, para poder tener sesiones virtuales que no tenía instrumentos del Congreso de la República, y el Congreso lo habíamos encontrado desarticulado, estaba desactivado, totalmente adverso y contrario a lo que los ministerios habían estado activados y que se habían tenido que, digamos, reposicionar por el tema del confinamiento. Nosotros no estaba funcionando el Congreso y lo pusimos en funcionamiento. Y en esos pocos meses, en esos 8 meses, posesionamos al Parlamento Nacional porque empezamos a ver los problemas sociales que había en el país y empezamos a fiscalizar. Entre los problemas sociales enfrentamos a las AFP, que han sido parte de la movilización, los que han financiado la movilización. Recordemos que esos más cerca de 9 millones de ciudadanos que pedían sus recursos, su plata, sus ahorros, porque un balón de oxígeno les costaba ¿cuánto? 6.000, 7.000, 8.000 soles, 5.000 soles, 4.000 soles, cuando en realidad su precio no debe ser más de 120 soles. ¿Por qué? Porque no hubo capacidad, porque el señor Sagasti y el señor Vizcarra eran de la idea de que si no se podía, si los empresarios tenían la capacidad de comprar vacunas para vacunar su personal, no debía ser. Si no se vacunaban los pobres, nadie debía vacunarse. Cuando en realidad... Nunca se dio el tema de la necesidad pública, y que era un grito de la misma población, pero necesidad pública de poder pues brindarles al precio de mercado, el real. No puede ser posible, usted bien lo detalla, 3.000, 6.000 soles, gente que se ha empeñado de por vida, gente que realmente, y sobre todo el tema de los ángeles negros, que eso es algo que lo vamos a pasar y que seguro en algún momento más temas replicados a nivel nacional deben haber habido, porque ese tema de la mafia, de los ángeles negros, de la venta, de las camas, etcétera, debe haber sido más profundo y esperamos una investigación en su momento. La pregunta, la del estribo, expresidente Merino. ¿Usted cree que el actual presidente Pedro Castillo culmine sus 5 años o va a ser vaca? Realmente en la condición como está actuando, él solo se está exponiendo a no terminar sus 5 años. Porque él sigue cometiendo errores, no sé si serán premeditados, o son los asesores que tienen que no lo acompañan, o es que de manera, digamos, atrevida, ha sentido que tiene un Congreso debilitado y está maltratando al Congreso porque está prácticamente haciendo acciones que denaturalizan, digamos, la función de un presidente de la República y lo deterioran, digamos, de manera directa
la imagen de un presidente de la República, yo creo que en esas circunstancias él no va a poder terminar sus 5 años. Si él cambia de actitud, si él genera mejores condiciones, si es que él digamos, hace una alianza de gobierno que le permita no ser una repartija, de eso tenemos que decirlo así claramente, sino que le permita realmente atender los problemas que tenemos todos los peruanos, yo creo que va a poder culminarlo. Pero como está yendo, para mí particularmente creo que no termina. Expresidente Manuel Merino, le agradecemos la entrevista de esta noche, lo comprometemos en una próxima oportunidad para hacer un análisis del tema de la coyuntura nacional y cómo se van desempeñando pues el tema de las noticias a nivel nacional e internacional. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente, un abrazo y hasta tendremos la oportunidad, un feliz año, si eso no tenemos la oportunidad de poder conversar hasta este año nuevo, a todo tu público que te está escuchando, que el Todopoderoso ilumine las autoridades que estén en las responsabilidades de los gobiernos locales, gobiernos regionales y gobierno nacional, de poder cambiar de actitud y que realmente el próximo año sea un año venidero con oportunidad para todos los peruanos. Muchas gracias. Eso es lo que queremos todos, efectivamente, ¿no? Mucha luz, mucha prosperidad para nuestro país, tranquilidad, sí, pero también una política anticorrupción, porque no puede ser posible que los más necesitados esperen, tienen una luz de esperanza y la luz de esperanza tarda mucho para ellos y a veces se vuelven más pobres y no puede ser. Eso debemos acabarlo. Expresidente Manuel Merino, muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. Un abrazo. Adelante.